El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió el viernes garantizar una pausa humanitaria para lanzar una campaña de vacunación contra la polio en Gaza. La cruzada de inmunización de 2 etapas está dirigida a la población infantil menor de 10 años, estimada en más de 640.000 niños. La autoridad detalló algunos de los esfuerzos actuales de las agencias de la ONU para enfrentar el desafío de la atención médica. La Organización Mundial de la Salud aprobó la liberación de 1.6 millones de dosis de la vacuna contra la polio. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia está coordinando los esfuerzos de entrega y el equipo de cadena de frío necesario para el almacenamiento de las vacunas. El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, el mayor proveedor de atención médica primaria en Gaza, tiene equipos médicos listos para administrar las vacunas y ayudar con la logística. Sin embargo, el jefe de la ONU advirtió que los desafíos que enfrentan son graves, debido a que los sistemas de salud, agua y saneamiento en Gaza están severamente dañados y la mayoría de los hospitales y centros de atención primaria no están funcionando. Guterres instó una vez más a todas las partes a garantizar un alto al fuego humanitario para poder ejecutar la campaña de inmunización. Tras señalar que la polio trasciende la política y todas las divisiones, Guterres subrayó que es una obligación compartida el unirse en la lucha contra la polio en lugar de luchar contra la gente. Un brote de Mpox, antes conocida como viruela del mono, en la República Democrática del Congo se ha cobrado más de 500 vidas, y se ha extendido a los países vecinos, lo que suscita el temor a un brote mundial. Hasta el momento, 12 países africanos han registrado casos de Mpox. Desde principios de 2024, se han notificado 15.664 casos potenciales de Mpox, y 548 muertes, en la República Democrática del Congo. El brote actual se ha visto exacerbado por la aparición de una nueva variante más mortífera del virus, el clado 1b, con una tasa de mortalidad estimada en el 3,6%, muy superior a la de las cepas anteriores. En Kinshasa hay muchos casos de Mpox. En este momento, tenemos 11 pacientes en este hospital a los que estamos atendiendo. Las autoridades de salud locales están intensificando las medidas para frenar la propagación de Mpox. Sin embargo, algunas personas se resisten. Hay algunos adultos que prefieren ir a las iglesias para que les recen, en lugar de acudir a los centros de salud. Cuando llegan a los hospitales, el virus de Mpox está en una fase avanzada. Esa es la razón por la que hemos registrado muchas muertes.